Hola, soy Miriam Sandín Royan del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, del Servicio de Cardiología Clínica en concreto. Pertenezco a la unidad de rehabilitación cardíaca o me encargo de la unidad de rehabilitación cardíaca en cardiopatía isquémica. Y en base a eso voy a explicaros el circuito de prescripción de los fármacos PCSK9 que hemos establecido durante este primer año del que disponemos de la molécula. Esta es la ruta asistencial que tenemos de los pacientes de cardiopatía isquémica. Como podéis ver, estamos en continua relación con los centros de salud o con los médicos de atención primaria de nuestra área de salud, del área 19, que es en concreto la nuestra, y a través de una consulta virtual podemos estar en continua comunicación para resolver dudas acerca de tratamiento, acerca de sintomatología o de aclaración a veces de seguimiento y de citas en la consulta de los pacientes. Cuando un paciente con síndrome coronario agudo es dado de alta desde el servicio de cardiología clínica, que es el servicio central que gestiona el resto de consultas hospitalarias, el paciente es derivado mediante 2 hojas de consulta a la unidad de rehabilitación cardíaca. En concreto me encargo yo de los pacientes de cardiopatía isquémica. Tenemos también un flujo para los pacientes de insuficiencia cardíaca que se encarga el doctor Juan Quiles, y una segunda interconsulta dirigida a la enfermera de rehabilitación cardíaca, que es la que se encarga de captar a los pacientes y de que no se nos escape ningún paciente en el momento del alta. Posteriormente, durante el seguimiento, los pacientes podrán ser derivados a la consulta de insuficiencia cardíaca, a la propia de cardiopatía isquémica. También tenemos otras consultas monográficas como es la de cardiopatías congénitas, valvulopatías o cardio-oncología, así como una consulta que nosotros denominamos de alta resolución, que es donde se ven los pacientes, pues una miscelánea de pacientes o alguno de estos pacientes a los que ya se le había dado el alta en atención primaria y tienen que volver a ser reevaluados de nuevo. En cada una de estas consultas puede prescribirse todo tipo de fármacos y entre ellos el inclisiran, y ahora veremos cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hemos hecho en este primer año para que ningún paciente se quedara sin recibir, por un lado, el tratamiento y por otro lado la cita con la enfermera, que es la responsable, como sabéis, de administrar de administrar la inyección parenteral de los pacientes. Fundamental, por tanto, en este punto, que se realice una hoja de consulta a la enfermera de rehabilitación cardíaca, que se realiza de forma virtual, donde se le explica que este paciente va a ir a la consulta de rehabilitación cardíaca o, en concreto, lo que queremos. También usamos este método para decirle a la enfermera que hemos prescrito un inclisiran y que tiene que citarlo una vez que el paciente sea avisado de farmacia para citárselo en su agenda y administrarle la primera dosis, la siguiente dosis, que recordar que es a los 90 días, la siguiente a los 6 meses, y a partir del año pues estamos ahora viendo si se van a quedar en esta consulta o si podemos hacer un flujo de derivación a las enfermeras de atención primaria. Pero como sabéis, estamos todavía durante el primer año. Todos los pacientes que son derivados al programa de rehabilitación cardíaca están dentro del programa de rehabilitación cardíaca bajo un tratamiento intensivo durante 8 semanas. En estas 8 semanas, aparte de las consultas de enfermería, que son prácticamente cada semana, realizan sesiones de ejercicio físico, 1 o 2 sesiones semanales, y acuden una vez a la semana a las charlas educacionales sobre indicación de tratamiento, sobre por qué se le prescribe ciertos fármacos y por qué no, sobre en qué consiste la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca, aspectos psicológicos y sexuales y otros aspectos como el adecuado cumplimiento terapéutico. Se insiste mucho en el adecuado cumplimiento terapéutico, en la tolerancia a los fármacos, así como en los hábitos de vida cardiosaludables. Las sesiones de ejercicio físico se realizan en 3 gimnasios diferentes. Si el paciente tiene una fracción de eyección por encima del 50%, lo hace en el gimnasio que nosotros llamamos convencional. El espacio físico es el mismo, pero la diferencia es que hace el ejercicio físico programado por la fisioterapeuta en presencia de la enfermera y la fisioterapeuta. Si el paciente tiene una fracción de eyección entre el 40 y el 50%, lo hace en el gimnasio de los jueves de 11 a 12 de la mañana, con el cardiólogo presencial, en concreto bajo yo los jueves durante la sesión de ejercicio físico.
Y si el paciente tiene una fracción de eyección severamente deprimida, lo hace en el gimnasio de los miércoles en presencia de mi compañero Juan Quiles. Como veis, los pacientes, es difícil que se nos escape ningún paciente porque los vemos varias veces a la semana, varios profesionales de la salud, la enfermera, la fisioterapeuta y 2 cardiólogos diferentes durante estas 8 semanas. Pero es que si se nos hubiera conseguido perder algún paciente o hubiéramos perdido algún paciente, estos pacientes pueden ser captados en las consultas, como ahora veremos, y es allí donde se elaboran las peticiones en caso de que el paciente no tenga la petición de la analítica. Estas son las consultas de los pacientes de rehabilitación cardíaca. Si el paciente está etiquetado como de no alto riesgo, tiene una consulta entre el mes 2 y el mes 4 con el residente de segundo año, que pasa la consulta los viernes, y si es de alto riesgo, el paciente tiene una cita en la consulta de síndrome coronario agudo, que es los miércoles en el centro de especialidades. Si el paciente es de muy alto riesgo, o la segunda consulta de aquellos pacientes que no son de alto riesgo, son evaluados también en la consulta específica de síndrome coronario agudo durante el primer año. Una vez que ha transcurrido el primer año, si el paciente no es de alto riesgo, es derivado a las consultas de atención primaria, y si el paciente sí es de alto riesgo, se queda en las consultas de síndrome coronario crónico. Por tanto, durante el primer año disponemos de la analítica basal, que es aquella que se produjo durante el ingreso, o si el paciente viene remitido del servicio de cirugía cardíaca, por ejemplo, porque también rehabilitamos pacientes que han sido revascularizados de forma quirúrgica desde otro hospital, pero ha sido intervenido en nuestro hospital y es incluido. Disponemos de la analítica en el momento del evento, o como he dicho, de incluirlo en el programa de rehabilitación cardíaca, y además dispone de 2 analíticas, una que se pide en la consulta en el mes 2 y en el mes 4 la suele pedir la enfermera para que sea evaluada en la consulta del mes 2 al mes 4, y ahí el cardiólogo, ya sea bien el residente o ya sea bien el cardiólogo que pasa la consulta de síndrome coronario agudo, en concreto yo, se pide una analítica para la siguiente evaluación a los 12 meses, de forma que durante el primer año vamos a disponer al menos de 3 determinaciones analíticas en los pacientes. ¿Cómo se prescribe en nuestra área de salud? Como veis, no podemos prescribir el inclisiran asociado a cualquier diagnóstico. El inclisiran tiene que estar asociado a 2 diagnósticos en concreto estos, y una vez que se selecciona el diagnóstico, se prescribe la receta en el abucasis. Se prescribe, es importante, aunque la administración es semestral, tener en cuenta que al principio la administración tiene que ser cada 3 meses, y por eso debemos hacer la prescripción cada 90 días durante los primeros 180 días. Se rellena un simple visado donde solamente hay que poner si el paciente tiene cumplimiento terapéutico sí o no, y el valor del LDL del que dispongamos y por el que elegimos prescribir este fármaco. Y nosotros, en nuestro centro, una vez que ya hemos hecho la receta, hacemos, como he comentado previamente, la consulta virtual a la enfermera para decirle: acabamos de hacer una receta de inclisiran, el paciente será llamado en los próximos días desde el servicio de farmacia, cítalo en tu consulta para administrarle la primera dosis y programar las siguientes dosis en tu consulta. Pero además tenemos que hacer una segunda interconsulta cuando prescribimos el inclisiran al servicio de farmacia hospitalaria para que sepa que en el abucasis ya tiene prescrito por nosotros el inclisiran. Lo que hacemos es seleccionamos la hoja de consulta de farmacia, seleccionamos en concreto la sección de pacientes externos, pinchamos en el librito, se nos abre una macro predefinida donde pone los 3 supuestos en los que podríamos prescribir inclisiran, y seleccionamos seleccionamos el nuestro, que en la mayoría de los pacientes es este, porque son en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Y una vez que ya lo hemos seleccionado, queda perfectamente prescrito, y es difícil que con todas estas banderas que activamos el paciente pues se escape y se pierda el tratamiento. Muchas gracias por vuestra atención.